Sí, claro, ya estoy ya hace rato listo. Vamos Ya, para adelante. disculpe, habían algunos problemitas técnicos. No, no Bien, se preocupe. bueno, comenzamos. Muy buenos días a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida al primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva organizado por ACODEM, el Derecho en Serio, que está enfocado a capacitar a la comunidad jurídica en distintas áreas del derecho. Les saluda Isabel Milagros Pulido Yarupaitán y seré la moderadora para la presente sesión. El día de hoy nos acompaña el doctor Peña Cabrera Alonso, y el cual tratará el tema de aspectos problemáticos de la prisión preventiva. El doctor Peña Cabrera es profesor de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la AMAG, ex fiscal superior, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un título en posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Castilla de la Mancha, en Toledo, España. Es ex asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, autor de obras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, entre los cuales están Derecho Penal, Parte General, Teoría General del Delito, de la Pena y sus consecuencias jurídicas. Asimismo, bueno, terminando esta presentación, los invito a colocar en la bandeja de comentarios todas las dudas referentes al tema en cuestión. Al término de la exposición, yo transmitiré a nuestro ponente las preguntas realizadas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, sin más que agregar, le doy el pase para que inicie su disertación. Muchas gracias a Codenha, el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Siempre es grato y bastante satisfactorio de que instituciones como Acoden, el derecho en serio, creo, ¿no? Y creo que la seriedad propiamente se expresa y se manifiesta a través de acciones concretas, ¿no? Y ante una sociedad que sumida en bastante grado de conflictividad, con bastante delincuencia, actividades criminales por doquier, aún en este contexto del COVID-19, vaya que ACODEM ha elegido un tema de bastante relevancia y protagonismo el día de hoy, lo que es la prisión preventiva, aspectos problemáticos, ¿no? Sabemos por nuestros estudios de derecho penal y de derecho procesal penal que la única posibilidad que se imponga una sanción punitiva, esto es una pena, una medida de seguridad a una persona en un Estado constitucional de derecho, es a través de un proceso penal. Los fines esenciales del proceso penal, ¿cuáles son? Porque ahí es donde tenemos que llegar a descubrir y escudriñar cuál es la verdadera naturaleza jurídica de la prisión preventiva y de las medidas de coerción. Es finalmente establecer si se cometió este delito, pongamos estos casos tan emblemáticos de hoy en día, justo hoy, 2 de octubre del 2020, en esta exposición se han producido detenciones preliminares dentro de un caso muy sonado que involucran hasta las mismas funcionarios palaciegos del Poder Ejecutivo. Detenciones preliminares a varias personas, algunos se encontraron, otros no, por ciertos actos luctuosos en los cuales se establían finalmente ciertos contubernios que se hubiesen producido en ciertas contrataciones a este señor Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces ya no solamente en este caso inmediato, el caso Odebrecht, esta gran trama de delictuosidad que involucra a muchas personas de varios gobiernos. Entonces, como les decía, ¿no? Establecer que en ese caso, negociación compatible con el cargo, colusión ilegal, a otras personas se les atribuye la comisión del delito de falsedad genérica, de encubrimiento real, y esto hay que tener en cuenta eso en el ámbito de los concursos delictivos y lo que es la prognosis de pena, ¿no? Establecer con ese grado de rigurosidad probatorio, prueba fehaciente, prueba pertinente, relevante, prueba suficiente en el ámbito del juicio oral, si se ha materializado en alguno de esos delitos, puede ser también casos de feminicidio, violencia familiar, asesinatos, parricidios, secuestros, extorsiones y otros actos de delitos de corrupción de funcionarios. Y por otro lado, establecer con todo grado de rigurosidad probatoria que el imputado, cuando pasa ya el juicio, ya acusado, fue el que lo cometió autor o partícipe. Esos son los fines esenciales del proceso penal y que a partir de ellos se pueda materializarse el jus poniendo estatal, esto es la imposición de una pena, no solamente de una pena, ¿no?
que no necesariamente tampoco o indispensablemente va a ser pena efectiva privativa de libertad, sino también la reparación civil importantísimo para poder colmar, satisfacer esa pretensión que tiene la víctima constituido en un actor civil con respecto a los efectos perjudiciales, las consecuencias nocivas de la comisión del delito que se han afectado en sus bienes jurídicos. Por otro lado, otras consecuencias accesorias al delito, que puede haber la imposición de consecuencias accesorias, la utilización de personas jurídicas, y sobre todo en el marco de la delincuencia económica o de Brecht, y también en estos casos, pues, finalmente, de contubernios y acuerdos colusorios en proceso de contratación pública administrativa, nulidad de actos jurídicos, etc. O sea, esas son varias pretensiones que se van conjugando, se van condensando en el ámbito de la persecución penal, y lo que se quiere es cómo hacemos entonces para poder cautelar y garantizar que esto se pueda efectivizar si es que estamos ante una inminente resolución de condena judicial y que se haya demostrado la culpabilidad en términos procesales, habiéndose destruido, enervado el principio de presunción de inocencia, así como se ha superado el estándar de fuera de toda duda razonable, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo cautelamos, no? Sí, sería óptimo que una sociedad en las cuales las personas, hombres o mujeres o hombres, cumplen con los mandatos de la ley, de las autoridades, tanto del Ministerio Público, del Poder Judicial, pues se allanen a las investigaciones, a las persecuciones penales, y propia y voluntariamente colaboren y coadyuven con el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Al margen de las posiciones estratégicas que pueden asumir de declararse culpable, es una confesión sincera, vayamos a ver de las personas que han sido detenidos el día de hoy, puede ser que algunos vayan viendo ser probables aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? Pero lastimosamente no es así. Pues las personas, máxime, si pende sobre ellos la posibilidad de ser privados de su libertad, ese bien jurídico más importante después de la vida humana, un Estado constitucional de derecho, la vida, condición sine qua non para el desarrollo de nuestros derechos y bienes jurídicos fundamentales. De esto surge, aparece la libertad, esa capacidad de desplazamiento, el ius ambulatorio, que nos permite finalmente ir de un lugar a otro, realizar una serie de actos jurídicos, negocios jurídicos, autorrealización de la persona humana y participar en concretas actividades socioeconómicos, culturales. Si esto es así, entonces si por mí está la libertad, pues algunos van a optar por la otra decisión equivocada de sustraerse y de rehuir la persecución penal, rehuir de la justicia, que me parece que de algunas de las personas a las cuales se había pedido esta detención preliminar, me parece que por 7 días, si me equivoco me corrigen, no han sido encontrados en sus domicilios, ¿no? Por lo tanto, no estarían llanos a someterse libremente a la persecución penal. Entonces, como las personas, pues algunos, no son pocos, y se ve pues realmente cómo han pretendido evadir la justicia siempre, es que ya de tiempo atrás los estatutos procesales penales fueron incorporando en sus leyes las medidas de coerción, ¿no? Medidas de coerción son medidas asegurativas, ¿no? Que tienden a finalmente cautelar los fines esenciales del proceso de conocimiento, esto es el proceso penal. Son medidas de coerción que se requieren necesariamente y indispensablemente para someter finalmente, por un lado, en el ámbito personal, a la persona del imputado como autor o partícipe de la comisión de un delito, imputación necesaria a la persecución penal y no se vaya a evadir, y vayamos a ver los presupuestos que tienen que concurrir para que válida y legítimamente, por un lado, el fiscal, el órgano requiriente, lo solicite al órgano jurisdiccional, y por otro lado el órgano jurisdiccional lo dicte de manera válida y legítima conforme no solamente a lo que la ley procesal penal establece, sino también conforme a nuestra constitución política del Estado y los tratados y convenios internacionales. No olvidemos algo muy importante, que no son pocas las veces o las ocasiones que los mandatos de prisiones preventivas, algunos de que los afectados a través de sus abogados patrocinantes estiman o perciben de que estas son arbitrarias y legítimas, es que acuden a los procesos de habeas corpus, y hemos visto que casos emblemáticos han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Y por eso es que hemos dicho lo siguiente, y inclusive también lo hemos patentizado en una obra sobre las medidas de coerción procesal penal y la prisión preventiva en el proceso penal, que para adoptar la prisión preventiva, que es una medida de coercibilidad de mayor alta intensidad, ¿por qué es la más alta intensidad y la más gravosa que puede darse entre los estatutos procesales? Porque tiende a afectar
el bien jurídico más importante después de la vida, que es la libertad. Y en un marco insoslayable de una dialéctica irrenunciable que viene a privar de su libertad, y vaya que según nuestro Código Procesal Penal, artículo 272 y 274, conforme a ciertas modificatorias con bastante tiempo, a una persona que se le presume inocente. Y de ahí hay una problemática. No sé si problemática propiamente, o dialéctica, o contradicción insalvable entre prisión preventiva y presunción de inocencia. Entonces vuelvo a reiterar la idea de que lo que se quiere es cautelar, asegurar la probable grado de ejecutabilidad de las sanciones punitivas resarcitorias o otras consecuencias accesorias al delito, nulidades de actos jurídicos, lo que significa la incautación con fines de decomiso, que es importantísimo en el ámbito del crimen organizado, de los delitos de corrupción de funcionarios, a través de estas medidas de coercibilidad que tienen dos expresiones, una de naturaleza personal y otra de naturaleza real. Los que nos interesa son la naturaleza personal, que son obviamente las más gravitantes y las que tienen esta incidencia muy importante hoy en día en una sociedad como la peruana, donde se cometen muchos actos luctuosos. Pero obviamente que la institución de la prisión preventiva tenemos que contextualizarlo bajo un estatuto procesal penal de un modelo acusatorio garantista de inclinación adversarial, que supuestamente iba a cambiar los diapotegmas o finalmente de principios o de ciertas máximas, si lo podemos decir, en el sentido de que un modelo mixto, más tendiente al inquisitivo que al acusatorio, si privilegiaba más la detención que la comparecencia, y que el modelo acusatorio iba a resultar siendo al revés, ¿no? En el sentido donde más se privilegia la libertad y que la última ratio iba a ser la prisión preventiva. Un orden democrático de derecho, un Estado social y democrático de derecho, el derecho penal opera como última ratio de manera subsidiaria, fragmentaria, cuando el resto de parcelas del ordenamiento jurídico se vuelven ineficaces para poder controlar estos focos de conflictividad social o contener estos ámbitos insoportables de lesividad social. Toda pena requiere la puesta en peligro del bien jurídico. En el ámbito procesal penal, y si nosotros tenemos ese raigambre constitucional en el sentido de decir de que la libertad resulta siendo tan importante un orden constitucional de derecho, es por ello que tiene que aplicarse como última ratio. Por eso es que son varias las exigencias que se derivan a través de lo que el Tribunal Constitucional en varios RAC, recursos de agravio constitucional, ha tenido la posibilidad de mencionar. Y por eso que decía, y creo que con esto culmino la idea, que no basta para que yo como juez de investigación preparatoria, como órgano de primera instancia, y luego haremos un poco de mención a una casación 1839-2002 y 8 ANCAS, que ha sido publicada hace poco, que no basta la concurrencia de los presupuestos formales y materiales, artículo 253 y siguientes, y artículo 268, 269 y 70 del Código Procesal Penal, que creo que llevó la luz de las diversas sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en estos RACs, lo que nos ha venido a decir, o finalmente a imponer ciertos parámetros constitucionales que, aparte de la concurrencia de esos presupuestos, de los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona con la comisión de un delito, luego diremos, para nosotros este presupuesto es o no es el más importante. Sospecha fuerte, conforme la última sentencia, Acuerdo Plenario 1-2019 de la Corte Suprema. Prognosis de pena, y luego tenemos el peligrosismo procesal, que conforme la Corte Suprema se divide en dos: el peligro de fuga o el obstruccionismo procesal, y ahí donde nosotros hacemos una segmentación, una suerte de peligro, obstaculización de la actividad investigativa y la actividad probatoria. Investigativa, que ya en el ámbito, a partir de la formalización de la investigación preparatoria, artículo 336 del Código Procesal Penal, es que el fiscal puede requerir prisión preventiva. De hecho, estas detenciones preliminares, que también afectan la libertad que se da en el ámbito de las diligencias preliminares, puede resultar siendo un paso previo a la prisión preventiva. Esto lo hemos visto en los últimos casos muy emblemáticos, bastante mediáticos, en los cuales primero se ha ido realizando algunas diligencias, algunos actos de averiguación, se han ido por momento recabado más evidencias, elementos de convicción que le han permitido a la Fiscalía poder madurar su hipótesis de incriminación. Por lo tanto, ha sido en varios casos un paso previo a la detención preliminar judicial para luego pasar a la prisión preventiva. Pero si alguno de ustedes me preguntara si es que la detención preliminar
Mejor dicho, sí, sí, para requerir prisión preventiva se necesita necesariamente que antes se haya solicitado detención preliminar judicial. No. La casación Guairaba de 2007 lo dejó bien establecido la Corte Suprema. No es necesario que sobre el imputado haya recaído previamente una solicitud de detención preliminar judicial para que el fiscal legítimamente pueda solicitar prisión preventiva. Y retomando lo otro, entonces, conforme los parámetros constitucionales del TC en el recurso de agravio, la prisión preventiva requiere estar sometida a 2 test de proporcionalidad y de razonabilidad. Vaya que el principio de proporcionalidad está presente siempre en todo el marco del derecho público sancionador y tiene una gravitancia muy importante en el ámbito de la prisión preventiva, tomando en cuenta que estamos ante un bien jurídico de bastante relevancia constitucional, en el sentido de que tiene que haber un fin constitucionalmente legítimo, como decimos en esta diapositiva. Es una institución procesal de relevancia constitucional. Es una institución procesal y no sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la prisión preventiva no se dirige o no va a pretender resocializar, rehabilitar a ningún procesado, porque sobre esta persona recae aún el principio de presunción de inocencia, que esa es una de las dialécticas insoslayables que encontramos. Prisión preventiva versus principio de presunción de inocencia. Entonces, no tiene un fin sustantivo. La disculpen, la prisión preventiva no se dirige a resocializar a nadie. Y de ahí, interesante, les voy hablando de la 1839-2018 ANCAS, ha sostenido en segunda instancia, eso fue casación por parte del Ministerio Público que fue declarado fundada, que esa sala penal superior en segunda instancia señaló revocó la prisión preventiva porque había sido requerida ya antes de ingresar al juicio, ya propiamente en el juicio oral, después de que el fiscal había formulado, me parece, su acusación. Lo puede formular en su acusación, pero lo puede hacer tiempo después, en el sentido de decir, si ya tienes elementos de convicción, ya tienes que irte a la pena. Como que, claro, la pena que es la consecuencia jurídica será como resultado de los debates judiciales, orales y contradictorios a tomar lugar en el juicio oral. Al final, cuando se destruye o enerva el principio de presunción de inocencia y se supera la duda razonable que favorece a todo procesado. O sea, no acá no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Esto quiere decir claramente que la prisión preventiva puede solicitarse en cualquier etapa del proceso penal a partir de la formalización. No en vano el artículo 399.5 del Código Procesal Penal establece que ante una prisión puede establecerse prisión preventiva, una sentencia condenatoria donde el imputado ha sido sometido a la persecución penal bajo un régimen de comparecencia de libertad y recién ahí, a efectos de cautelar, la probable ejecutabilidad de la sanción punitiva, esto es de la pena privativa de libertad. O sea, ya el 399 me parece punto 5, me parece, no sé si me estoy equivocando, el articulado y el inciso permite eso, viabiliza eso. Entonces, la prisión preventiva tiene un fin estrictamente procesal, cautelar, asegurar la presencia del imputado en la persecución penal. Para que no frustre finalmente la diligencia de determinados actos procesales, esto no significa tampoco, y no debemos verlo del otro lado, de la defensa y no de la sociedad, de que el procesado o el imputado está obligado a ofrecer prueba en su contra. Eso es una cosa distinta. Vamos a ver el caso de Nadine Heredia, el tema de los polígrafos, donde yo creo que legítimamente la fiscalía había observado esto finalmente de ciertos grados de manipulación para que no se den cuenta de que había sido, si realmente era su firma, quería manipular las cosas. Era obviamente un obstruccionismo procesal. Y esto no significa finalmente vulnerar el derecho a la no autoincriminación. Una cosa es no declararse culpable y otra cosa es distinta, manipular la evidencia. No sé si me dejo entender con ello. Mucho se ha hablado en el ámbito procesal penal sobre el nemo tenetur seo optio acusar, el derecho a no autoincriminación. Nadie tiene obligación de autoincriminarse, de admitir culpabilidad y de ofrecer o entregar a la fiscalía evidencias en su contra. Pero cuestión distinta es que el procesado o el imputado tenga el derecho a mentir o manipular la evidencia. No tiene derecho a mentir, tiene el derecho al silencio. Son dos cuestiones totalmente distintas. O sea, nosotros consideramos que en su momento, en el caso de Nadine Heredia, sí era válido y legítimo que la fiscalía tome finalmente
esa actividad, esa conducta obstruccionista, procesalmente hablando, de la procesada, la inculpada, para tener como uno de los presupuestos de la prisión preventiva. O sea, una cosa no lleva a la otra. No hay obligación de admitir culpabilidad. No obligación alguna de ofrecer prueba en su contra, de ningún procesado, ningún imputado. Pero otra cuestión distinta es querer manipular la evidencia, mentir o heteroincriminar a otras personas de manera falsa. En el caso de los coimputados, al margen de que obviamente no puede ser procesado por el delito de falsedad testimonial del artículo 409 de la parte especial del Código Penal. Entonces son cuestiones muy importantes decir. Otra cuestión también con respecto a la prisión preventiva que no tiene un fin criminológico. Y esto lo decimos a la luz de la primigenia redacción que tenía el Código Procesal Penal en el 268, cuando se señalaba que era un presupuesto material de la prisión preventiva cuando el agente era integrante de una organización criminal. Ya propiamente la Corte Suprema en su momento corrigió ese defecto normativo que luego fuese modificado por el artículo, por la ley 30.076 al 268, entonces la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegrancia a la misma únicamente puede ser concebido como un criterio de peligro de fuga. Esto que vuelvo a reiterar, que la prisión preventiva no tiene un fin criminológico. Esto es de neutralizar a potenciales delincuentes. O sea, no tiene ni un fin sustantivo, ni un fin criminológico. Su fin es estrictamente constitucional y basado en el principio de proporcionalidad, y vamos a inferir sus principios. Fin constitucionalmente legítimo. Un fin constitucionalmente legítimo la averiguación de la verdad. Esclarecer los hechos, por ejemplo, si realmente hubo un contubernio o no entre este señor Cisneros con los representantes y altos funcionarios del Ministerio de Cultura y otros funcionarios palaciegos. ¿Hay o no el derecho a la verdad de que se esclarezca de estos expresidentes o ministros, alcaldes, gobernadores regionales, etcétera, si es que realmente estuvieron recibiendo coimas, dádivas o prebendas para adjudicar las grandes obras públicas a estas empresas transnacionales como Odebrecht y otras más, OAES? Existe entonces un fin constitucionalmente legítimo, que es la averiguación de la verdad, de los hechos. Pero claro, ustedes me dirán, existen límites a la averiguación de la verdad. Y el límite a la averiguación de la verdad es el contenido esencial de los derechos fundamentales. Prueba prohibida, prueba ilícita, que se encuentra regulado en el título, el numeral octavo del título preliminar del Código Procesal Penal. Luego existe el subprincipio de necesidad. ¿Es necesaria la prisión preventiva o puede finalmente colmarse esos mismos objetivos? ¿Puede asegurarse el proceso a través de una medida de coerción menos lesiva, como una comparecencia con restricciones? Tenemos la detención domiciliaria y el impedimento de salida del país, y ahora tenemos también la vigilancia electrónica personal como una medida restrictiva, creo que es el 287, 277, ha habido varias modificaciones que se han producido en los últimos tiempos en este contexto de pandemia, en la medida en que el Estado peruano advirtió que había una sobrepoblación carcelaria. Entonces lo que se ha querido finalmente es una reducción gradual y progresiva de la sobrepoblación penitenciaria en nuestro país, máxime pues ante una enfermedad a la cual muchas personas, no pocas, pueden fallecer ante contextos de comorbilidades. Entonces, si su principio de necesidad, ¿puedo hacerlo con otra medida menos lesiva? Puede ser solamente una comparecencia con restricciones. Bueno, ahora ya creo que van a haber vuelos internacionales a partir de estos primeros días del mes de octubre de este año 2020, porque nosotros decimos el intento de salir al país como quedaba un poco simbólico. Su principio de necesidad, acudamos a otras medidas. En el mismo detención domiciliaria puede concurrir los mismos presupuestos de la prisión preventiva, pero por motivos de razonabilidad, que una persona mayor de 65 o 70 años sufre de graves enfermedades o propiamente es una mujer en estado de gestación, no resulta razonable que se la recluya en un establecimiento penitenciario. Inclusive antes de las modificaciones de decretos legislativos 1513 y 1514, pues 1513 y 1514, de la asociación de la prisión preventiva y todo lo que significa la vigilancia electrónica personal, ya algunos procesados a través de su defensa fueron incorporando ciertos argumentos
ciertos fundamentos en los cuales sus patrocinados, estas personas que estaban privados de su libertad en prisión preventiva, tenían algunas de las comorbilidades del contexto del COVID-19. O sea, no podemos descontextualizar el análisis. O sea, ahora, y nuevamente agradecidos por ACODEN y el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, de dejar de lado el contexto del COVID-19, y creo que ahora es que se tiene que tomar mucho más en serio, o sea, tiene que reflexionarlo mucho más los jueces al momento de adoptar una prisión preventiva, porque de por medio no solamente está libertad ahora, sino también la vida y la integridad física, puesto que sabemos que ante las tuburizaciones, los establecimientos y las cárceles en nuestro país, el contagio es muy posible en la población penitenciaria. Y el tercer presupuesto es un principio de proporcionalidad, que tiene que haber el pesos y contrapesos, ¿no? Una armonía entre la gravedad del hecho que se está investigando con la gravedad de la medida. Si la prisión preventiva es la medida de coercibilidad, de coerción procesal penal personal más gravosa que puede recaer sobre una persona, se lo tenemos que reservar para los delitos finalmente más graves, con una prognosis mayor a 4 años de pena privativa de libertad en concreto y no en abstracto, ¿no? Vemos algunos de los casos de las personas que han sido detenidas, vayamos a ver si la representante del Ministerio Público, me parece que es una fiscal, va luego a ir al siguiente paso, que es solicitar prisión preventiva, tiene que hacer la prognosis, obviamente en una de las procesadas, por ejemplo, existe el delito de cubrimiento real, que tiene una pena de 3 a 6, en concurso con el delito de falsedad genérica, que me parece es de 3 a 5 años, ¿no? Sabemos que por el artículo 48 de la parte general del Código Penal, en el caso del concurso ideal puede ir hasta un tercio por encima de la pena del delito más grave. Y en el concurso real de delitos, artículo 50 de la parte general del Código Penal, puede haber una sumatoria, una suerte de acumulación jurídica y no material, y esto sobradamente tenemos una prognosis mayor a los 4 años de pena privativa de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que que la prisión preventiva está reservada para delitos graves o medianamente graves, ¿no? No está pues para delitos de bagatela, y menos para faltas, ¿no? Entonces está reservado para ello, y esto encuentra asidero y justificación axiológica, considerando o tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, que es afectar las libertades fundamentales de una persona que aún se le presume inocente. Entonces, los fines de la prisión preventiva nunca pueden ser los fines de la pena privativa de libertad. ¿Esto qué quiere decir? La pena privativa, disculpen, la prisión preventiva nunca puede constituir una pena por adelantado. Nunca. Esto está proscrito en un orden constitucional de derecho, y esto significaría afectar de manera garrafal, flagrante, disculpen, el principio de presunción de inocencia, y obviamente pues en los cambios del modelo mixto al modelo acusatorio, en la celeridad procesal, no es como decir, una persona ha sido sometido a una prisión preventiva de 3 o 4 o 5 años y al final solamente se le imponen 2 años de pena privativa de libertad o 3. Y ese año restante, ¿cómo se lo devuelve? Por eso creo que este Código Procesal Penal tiene que instar a la celeridad procesal de poder resolver la causa en el menor tiempo posible, pero sin defecto reconocer, y creo que las reformas que se han producido en los últimos tiempos en el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 1301, 1307, 12966 y 1298, han ido de cierta manera, soy representante también del Ministerio Público, a privilegiar la persecución penal, sobre todo en los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales, delitos de corrupción, funcionarios, lavado de activos y otras ilicitudes muy graves, ¿no? Por eso es que los plazos de la prisión preventiva se han ido extendiendo en el tiempo, así también como los plazos de la investigación preparatoria, ¿no? Instituciones que permiten alargar, extender finalmente la temporalidad de la prisión preventiva, como es la prolongación 274 y la adecuación de los plazos de la prisión preventiva a investigaciones a integrantes de organizaciones criminales. O sea, ha habido una reforma importante en el Código Procesal Penal, y si ustedes me preguntarían, más llevada o inclinada a la acusación o la defensa, o la persecución que la defensa, a la persecución, de darle más tiempo a la Fiscalía para poder esclarecer los hechos, materia de investigación, y llegar a esa decisión más importante del representante del o la representante del Ministerio Público, que es la acusación. Priva temporalmente de la libertad personal, bueno, entonces nos queda claro el principio de proporcionalidad, de qué manera gravita
y tiene incidencias jurídicas tan importantes en lo que respecta a la prisión preventiva, lo que es el subprincipio de idoneidad, de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad. Priva procesalmente la libertad personal del imputado por un tiempo determinado, legalmente previsto y judicialmente. La ley, el nulo coactio sine ley, tiene que estar establecido el plazo previsto en la ley, la temporalidad del plazo, que quiere decir algo muy importante. Tenemos un órgano requirente, y esas son las bases del modelo acusatorio, y un órgano decisorio. El órgano requirente es únicamente el único legitimado en el ámbito de la prisión preventiva, en las medidas de coerción procesal personal, es el representante del Ministerio Público. El fiscal puede solicitar muchas cosas. Pero las mayores garantías, y así lo decimos cuando hemos analizado la reforma procesal penal, procesal penal en el Perú, la mayor garantía es la imparcialidad y la objetividad de los jueces. Porque estamos en un sistema de interpartes, obviamente en las diligencias preliminares, como hemos visto el caso ahora, tiene toda la todo el aparato burocrático, persecutor, está a favor del Ministerio Público, y eso es importante, el interés social en la persecución del delito, pero los jueces son los que toman las decisiones cuando se afectan derechos y libertades fundamentales, y ustedes esto lo observan y lo advierten, y sobre todo en el numeral quinto del título primero del Código Procesal Penal. Todas medidas que coarten, que limiten o restrinjan derechos y libertades fundamentales requieren de una resolución judicial debidamente motivada. Ese es el principio de jurisdiccionalidad. O sea, por un lado está el principio de rogación, ustedes lo verán en el artículo creo que 253 y siguientes, que son los que solicitan las medidas de coerción de naturaleza personal, únicamente es el fiscal, y otro es el principio de jurisdiccionalidad, pero claro, existe también en el artículo 253 y muy importante en lo que se refiere, el 255, disculpen, muy importante en lo que es la cesación de la prisión preventiva de mínima lesividad, lo que se señala en el inciso segundo. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables aún de oficio. O sea, el juez puede finalmente variar porque él fue el que conoció la medida y de hecho porque el juez es el garante de la legalidad, del principio de legalidad. Él es el garante, él es el que tiene que defender la legalidad, y por lo tanto, al margen que estemos a un sistema interpartes, este modelo acusatorio, resulta esa cláusula de reformabilidad de oficio, por la base a la cláusula de la rebus sic stantibus, la variabilidad, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Por eso en esa casación que les hablaba, 1839-2018 ANCA, esa sala penal totalmente equivocada, a decir que solamente en el ámbito de la investigación preparatoria se puede requerir prisión preventiva. En cualquier momento las cosas pueden cambiar, pueden variarse. Puede ser que el imputado al principio estuvo presente en las primeras indagaciones y diligencias ante la fiscalía, más aún, pues como que las evidencias, los elementos de convicción no llegaban a ese grado de fuerte o de intenso, si lo queremos llamar en cierta manera, donde el grado probabilístico de fundabilidad de criminalidad es mucho mayor al que está oponiendo o resistiendo la defensa. Y luego aparecen otros elementos de convicción que por ahí la defensa toma conocimiento y precisamente este señor se fuga, o señora o señorita se fuga. Entonces ya inclusive estamos en la etapa intermedia. Ya inclusive formuló acusación, entonces ahí viene la etapa del discovery, del descubrimiento de la evidencia, y ahí desapareció del mapa este señor o señor imputado, señorita o señora imputada. Entonces, ¿por qué no se va a poder solicitar prisión preventiva en ese estadio? Como vuelvo a reiterar, uno de los presupuestos importantes de la prisión preventiva es la obstaculización de la actividad investigativa, y yo lo llamo, lo segmento en dos, investigativa y probatoria. ¿La actuación probatoria dónde se produce? En el juicio. Obviamente se prohíbe la condena en ausencia. Se tomen en cuenta bastante esta casación 1839-2018 ANCAS, que como bien dicen, no dice de manera explícita el Código Procesal Penal hasta qué momento se puede solicitar la medida de coerción de prisión preventiva, y no hay problema que se haga la etapa intermedia, inclusive en el ámbito del juicio, siempre que estén presentes sus presupuestos que legitiman su adopción judicial. Se otorga en función de los fines característicos del proceso. La necesidad de garantizar la presencia del imputado, que esté presente, pero no es porque esté prueba en su contra o porque tenga que admitir culpabilidad, sino pues finalmente que no obstruya y que esté presente en los actos y en las diligencias procesales que son indispensables finalmente, en los documentos y todo lo que se le está pidiendo por parte de la Fiscalía.
Garantizar la presencia del imputado, las actuaciones procesales y el aseguramiento de la ejecución de la pena. O sea, es una suerte de prognosis, una pronóstico. Quiero cautelar, asegurar que ante una probable sentencia de condena, siempre y cuando estemos a prueba suficiente, relevante y pertinente, que el principio de presunción de inocencia se le vaya a imponer una pena. Claro, ustedes me dirán, no necesariamente va a ser una pena efectiva de privación de la libertad. Puede ser una reserva del fallo, una suspensión de la ejecución de la pena, una exención de pena, etcétera. Pero ya estamos ante ciertos grados o escenarios probabilísticos de prognosis que pueda haber una ejecución, una pena efectiva de privación de la libertad. Se quiere cautelar ello y también los otros fines esenciales del proceso penal, uno de ellos tan importante como es la reparación civil. La legitimidad constitucional. Vuelvo a reiterar esa idea y lo cual extraemos de lo que el mismo Tribunal Constitucional fue señalando en los últimos tiempos en algunas sentencias, al asunto de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, ¿no? Y que ya en el ámbito de la motivación se requiere una motivación, un grado de explicación y de razonamiento cualificada, así como ya la Corte Suprema, y creo que no sé si también el mismo Tribunal Constitucional lo había señalado con respecto a la imposición judicial de la pena privativa de la libertad, también ha de tomar lugar con respecto a la prisión preventiva. Motivación cualificada, no cualquier razón, no cualquier decisión. Se tiene que decir por qué y un análisis muy riguroso y exhaustivo de cada uno de los presupuestos que legitiman la adopción judicial de la prisión preventiva en un Estado constitucional de derecho. Por eso se dice acá, su legitimidad se cumple solo cuando se observan los principios de carácter transversal de intervención. Principio de intervención indiciaria, ¿no? Fomos comissi delicti. Hay un principio de reserva procesal penal. En el ámbito penal, procesal penal, solamente los jueces y obviamente a través de la actuación de la Fiscalía, que es la más importante, en el sentido de los poderes de dirección material del proceso, solamente se pueden abocar a causas que tengan que ver con aparentes hechos reveladores de indicios de criminalidad. Esto es, en el proceso penal no tiene que por qué ver sus desavenencias contractuales, nulidad de actos jurídicos, ciertas finalmente conflictos o pleitos finalmente entre socios o determinados miembros de una junta directiva de una empresa. El proceso penal tiene que ver únicamente con hechos constitutivos de delito, con una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. La teoría del delito cumple una función esencial y un rol protagónico en un modelo acusatorio. Y en la prisión preventiva lo cumple a cabalidad. Máxime cuando lo decía, en este caso mediático, a ver si hay un concurso ideal o concurso real de delitos, y esto definirá finalmente lo que es la prognosis de pena, distinto a lo que es el conflicto aparente de normas, por ejemplo en el caso de este señor Cisneros, que se estaría hablando de imputaciones alternativas, en lo que significa colusión ilegal o negociación incompatible con el cargo, porque parece en la doctrina hay una postura a la cual nosotros también asumimos y coincidimos, es que el delito de negociación incompatible con el cargo es un acto preparatorio a un delito de colusión ilegal. Y lo dicho también en lo que es este ámbito de lo que es el injusto penal, la acción o omisión típica y penalmente antijurídica, pues yo como fiscal, si tengo evidencias de que, por ejemplo, la señora que se le está atribuyendo el delito de parricidio, sí, pues asesinó a su marido, a su conviviente, le clavó un puñal en sus órganos vitales y se desangró y este sujeto murió. Lo hizo porque había una agresión ilegítima, falta de provocación suficiente. Hay ciertos grados de evidencias que me indican que hay una legítima defensa. En el caso de legítima defensa, vemos la 30.112, que hubo una reforma del artículo 20, inciso 11, sobre el cumplimiento del deber, para nosotros innecesario, y una ley de protección policial, de que también incidió en la incorporación de un artículo que cuando se advierta, mejor dicho, cuando hay una persecución penal contra un integrante de la Policía Nacional del Perú por haber matado o lesionado a una persona en el cumplimiento de su deber, pues la Fiscalía tiene que solicitar únicamente comparecencia con restricciones. No se puede dar una declaratoria normativa de esta naturaleza en un Estado constitucional de derecho.
donde jueces y fiscales siempre tienen que conservar una porción de discrecionalidad en la valoración de cada caso en particular. ¿Ok? Entonces, serán las evidencias en concreto si veramos realmente ante un policía que actúa en el cumplimiento del deber y se produjeron lesiones graves o leves o la muerte de un ciudadano supuestamente involucrado en la comisión de un delito grave, acuerdo plenario también de 2019 sobre el cumplimiento del deber. La policía solamente puede tirar a matar o a lesionar gravemente cuando de por medio está en riesgo su vida o la de un ciudadano inocente. O sea, no se puede tirar así nomás a matar a libre discreción de la policía. Eso no se da en un Estado constitucional de derecho donde el cumplimiento del deber tiene que tomar lugar conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de graduabilidad o de progresividad. Hace unos días hubo una intervención, parece que en un lugar de Lima los pobladores no dejaban intervenir a una persona que se le estaba buscando a la policía por haber cometido un delito. La policía empezó a tirar, empezó a disparar balas al aire de manera disuasiva y por ahí cayó una bala. Y no sé si ha muerto o herido gravemente a una persona que no tenía nada que ver en el asunto. El uso de la fuerza pública tiene que estar debidamente arbitrada, regulada y siempre sometida a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, graduabilidad o progresividad y legalidad. Entonces, si uno de los presupuestos de la prisión preventiva son graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe de la comisión de un hecho punible y que se requiere sospecha fuerte, conforme el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema, esto significa que si como fiscal también hay otras evidencias, el imputado actuó bajo una legítima defensa, aunque puede ser un presupuesto para no formalizar investigación preparatoria o cumplimiento del deber, pues no voy a, como fiscal, a solicitar prisión preventiva, sino o no voy a solamente una comparecencia con restricciones, porque tengo que cumplir con las categorías epistemológicas de la categoría, disculpen, dogmáticas, la teoría del delito que tiene que ser una acción o omisión típica y penalmente antijurídica. Entonces, esto es importantísimo a decir, y complemento una idea que estaba deslizando minutos atrás de mi exposición, de que el fomus comici delicti, o las sospechas fuertes, los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión de un delito como autor o partícipe, es el fundamento más básico e importante de la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si no encuentro yo como juez dentro del requerimiento de prisión preventiva oralizado en una audiencia, con todas las garantías del debido proceso y de la contradicción que debe existir entre las partes, ya para mí no es necesario analizar el peligro de fuga. Vean el caso de los árbitros, el caso de Brecht, como se dio en el caso de algunos procesados, que es en los cuales se les impuso la prisión preventiva en primera instancia, no se pusieron a disposición a la justicia, o sea, estaban rehuidos, estaban fugados. Aún así, la apelación de la prisión preventiva fue fundada. ¿Por qué? Porque lo primero que debo analizar como juez es que si concurre o no la sospecha fuerte o vehemente de criminalidad que vincula a comisión, sea con el delito de corrupción pasiva específica, en el caso de los árbitros, no sé cuál de los delitos no estaba debidamente sustentado, organización a delinquir, y me parece que también había lavado de activos. Si yo como juez, en segunda instancia, advierto que el juez de primera instancia no hizo un análisis sesudo, meticuloso, escrupuloso, exhaustivo, minucioso, y no había realmente esos elementos de convicción, ya no es necesario valorar los otros presupuestos. Esto es la prognosis de pena y el peligrosismo procesal, que para la Corte Suprema basta que se dé uno u otro. ¿Qué quiere decir? O el peligro de fuga o la obstrucción en la actividad investigativa o la actividad probatoria, en cualquiera de las etapas del proceso penal. La consecución de los fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, como objeto y propósito. La consecución de ese fin constitucionalmente legítimo, que es la averiguación de la verdad, que es la dilucidación de los hechos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, y si es que realmente estamos ante un hecho que es delito, y que si la otra persona lo cometió como autor o partícipe. Ya en el ámbito de la acusación puede haber suficientes elementos de convicción, certeza y convicción fiscal sobre el hecho, pero si no tengo certeza y convicción con respecto a que el imputado lo cometió como autor o partícipe, lo que debo solicitar es el sobreseimiento de la causa, máxime cuando ya en el control de la acusación, desde su aspecto sustancial, ingresa a valorar ese aspecto o ese elemento.
O sea, es el fin constitucionalmente legítimo, la averiguación de la verdad y la probable grado de ejecutabilidad de las sanciones punitivas, resarcitorias, indemnizatorias y otras que pueden estar ventilándose en un determinado proceso penal. La medida de aplicación excepcional, subsidiaria, eso es lo que hablábamos un poco, habría que hacer ese pesos y contrapesos de que, claro, el modelo mixto, más inclinado al inquisitivo que al acusatorio, daba más privilegio a la prisión que a la libertad. Se supone que en el acusatorio es al revés, es a la inversa, pero también tenemos que ser sinceros que antes puede producirse muchos actos luctuosos que son conocimiento del Ministerio Público que se requiera la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tiene que ser una decisión a adoptar por parte del Ministerio Público a requerir al juez debidamente razonada y no llevada por factores extrasistémicos o extra proceso, ¿no? Ante ciertos casos mediáticos donde hay algunos sectores que ejercen bastante presión, ¿no? Yo obviamente entiendo eso en caso de jueces o fiscales. Pues los magistrados finalmente tienen que ser lo más impolutos posibles y lo más neutrales, claro, más el juez que el fiscal, porque de por medio está la libertad de una persona. Si vuelvo a retirar, si yo como fiscal puedo cautelar los fines del proceso penal con una medida menos gravosa, como un impedimento de salida del país o una comparecencia con restricciones, o bueno, pues veremos ya ante circunstancias personalísimas, el caso de la detención domiciliaria, procederé de esta manera y con eso no estoy abdicando en mi persecución penal, sino creo que estoy sometiendo un grado de razonabilidad importante. Me parece que la Fiscalía de la Nación impartió ciertos parámetros cuando recién se inició la pandemia y conocedores pues ya lo que habíamos sostenido momentos atrás, y el contexto del COVID-19 iba a arrastrar muchas muertes y muchos contagios en los establecimientos penitenciarios altamente tuburizados, sobre población carcelaria, ese sobrehacinamiento, ¿no? De que tenemos donde que el 30, antes, por ejemplo, el 30% eran, ahora el 30% me parece de la población carcelaria tiene calidad de procesados y no condenados. Debería ser menor, finalmente, el porcentaje de los internos que están en los penales de nuestro país. Y eso es importante, y vuelvo a reiterar una idea, y que estamos llegando a unas últimas instancias en mi intervención, de que el análisis político criminal y político penitenciario en una institución de tanta relevancia e incidencia como la prisión preventiva tiene que siempre contextualizarse y las coyunturas. Estamos en un contexto del COVID-19 y creo que la política criminal y política penitenciaria se debe impregnar con una vocación humanista, pero esto no debe significar de ninguna manera abrir las cárceles a todos, sobre todo aquellos que han cometido graves ilicitudes penales como feminicidios, tentativa de feminicidio, lesiones graves, muertes a policías o lavado de activos, delincuencia económica y todas esas ilicitudes que se cometen a través de integrantes de organizaciones criminales. Vaya, cuando hablamos de organizaciones criminales tenemos una incidencia tan importante en el modelo político criminal a partir de la ley 30.077 y que en el ámbito sustantivo y en el ámbito procesal ya de que todas estas causas, procesos e investigaciones tenían que ceñirse al Código Procesal Penal en todo el país. Importante entonces el mayor tiempo en la investigación preparatoria a partir de los plazos que se dan en el artículo 342, modificado por la ley 30.077, y también la misma Corte Suprema en casaciones, como de 2018 en el caso Fuerza Popular, es decir, importantísimo, que ante integrantes de organizaciones criminales las diligencias preliminares pueden durar hasta 36 meses. 36 meses de diligencias preliminares puede ser 36 meses también de investigación preparatoria, porque cada uno, como bien se lo dijo en la casación 2008, La Libertad, que si bien es cierto, las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, tienen sus propios plazos autónomos e independientes. Provisional, entonces, y proporcionada a la consecución, subsidiariedad, tengo que primero voy a acudir a las otras medidas de coerción menos lesivas, de menor grado de restricción, y cuando ya no me queda otra opción, o la última ratio, last choice, es donde digo, bueno, vamos a ir a la prisión preventiva. Pero claro, el fiscal se persigue el delito, su posición es distinta a la del juez. Es el juez de investigación preparatoria el que tiene que hacer esos controles esenciales de legalidad, de sustancialidad, de proporcionalidad y de razonabilidad, finalmente al momento de tomar una decisión que hoy en día realmente es difícil, nuevamente tomando este contexto del COVID-19, donde establecimientos penitenciarios altamente superpoblados,
con bastante tuburización. Ese sobrehacinamiento pues hace un alto foco de contagio de esta enfermedad que en los últimos meses se ha llevado a muchos inocentes, y no queramos. Y esto no significa de que algunas personas que están por sean culpables, definitivamente, sino en el ámbito solamente procesados, me refiero, y no condenados, se puedan someter a una medida de coerción menos gravosa y menos lesiva que la prisión preventiva. Las otras características de temporalidad no llega a confundirse con la pena en su momento, vuelvo a reiterar, o sea, los fines de la prisión preventiva es distinto a los fines de la pena privativa de libertad. Acá no se quiere resocializar, rehabilitar o insertar a nadie en la sociedad, sino lo que se quiere es cautelar, asegurar que se pueda llegar a los fines esenciales del proceso penal, que esta persona esté presente, y si estamos ante un escenario de una probable sentencia condenatoria judicial, que se le pueda imponer esta pena privativa, y también obviamente cautelar el pago de la reparación civil. Y en el caso de integrantes de organizaciones criminales, lavado de activos y delitos financieros económicos, importantísimo la cautela de lo que es la incautación, disculpen, con fines de decomiso. No son cuestiones distintas, pero eso ya nos llevaría al ámbito de las medidas de coerción de naturaleza real, ¿no? Esa temporalidad, principio de temporalidad que se han ido ampliando, vean ustedes artículos 272, 74, en los artículos 272, luego de las reformas que se produjeron, que la prisión preventiva no duraba más de 9 meses, tratándose de procesos complejos. Importante, ¿no? La complejidad, una gran cantidad de investigados, de procesados, de imputados, muchos agraviados también, muchas diligencias que tienen que realizarse, pericias muy específicas, exámenes especializados que tienen que dar a la Contraloría, actos de cooperación judicial internacional, exámenes contables, tributarios, financieros, lavado de activos, defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito. Entonces, en caso de procesos de complejos, no durará más de 18. Luego, para los procesos de criminalidad organizada, la prisión preventiva puede llegar a un máximo de 36 meses, 3 años. Y vemos que en el artículo 274, luego de las reformas producidas por el decreto legislativo, me parece 1307, finalmente donde se permite llegar al techo, al umbral, ¿no? Procesos comunes, se puede finalmente la prolongación, 9 meses adicionales. Procesos complejos, hasta 18 meses adicionales. Y procesos de criminalidad organizada, hasta 12 meses adicionales. Pero siempre llegando al techo, ¿no? Y bueno, también tomando en cuenta que la Corte Suprema en un acuerdo plenario ha señalado que para solicitar la adecuación de los plazos de la prisión preventiva a integrantes de organizaciones criminales, previamente la Fiscalía tiene que haber solicitado la prolongación. En la prolongación, disculpe, la prolongación significa periculum libertatis, cuando subsiste el peligro de fuga, con una posibilidad de obstaculizar la actividad probatoria, ¿no? Porque algunos, cuando hablábamos del tema del plazo tiempo atrás, habían posiciones equidistantes o contradictorias por los órganos jurisdiccionales, si podíamos estar hablando de 12 más 36, que serían 48 meses, ¿no? Me parece que la postura es que todo este tema de la prolongación y la adecuación lo que permite es llegar a los máximos. Porque claro, yo como fiscal puedo solicitar siempre 18, 36, y no necesariamente me va a dar el juez el mismo plazo. El juez me puede dar un plazo menor, me puede dar 16 meses. Yo le pido 9 y me da 6 o 3 meses. Entonces, claro, también entendiendo, y esto se le dice en una casación, ¿no? Me parece que en el tema de la sala penal permanente, sobre el caso de Fuerza Popular, de que no siempre los casos empiezan de la misma manera. Pueden al principio verse sencillos, simples, luego se van complejizando, grado de complejidad, y por ahí aparecen varias personas que bajo 3 o más, división de roles o funciones, estabilidad, durabilidad, permanencia, ¿no? Que se unen, se fusionan y tienen todo un andamiaje, toda una estructura para cometer una serie de ilícitos penales. O sea, son 3 clases de investigaciones, sencillas o simples, las segundas que son investigaciones complejas, y las otras son integrantes de organizaciones criminales. Creo que esta denominación o calificación incide también bastante en el caso de los plazos de la prisión preventiva, conforme lo que es la prolongación también, y lo que es la evocación de los pasos de la prisión preventiva a investigaciones integrantes de organizaciones criminales, ¿no? Y también hay que tener bastante en claro, como lo dejó establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema,
conforme el nulo coactio sine lege, o el principio de legalidad, que solamente existe la posibilidad de la prolongación. No hay ni prórroga ni ampliación del plazo de la prisión preventiva. Existe prórroga, pero del plazo de la investigación preparatoria, artículo 342, que es algo distinto. El revoc sigue stantibus es una cláusula importantísima, el agrado de variabilidad. Al principio puede ser que no haya elementos fuertes de convicción y luego aparezca, o al revés, contrario eso. Por eso existe la cesación de la prisión preventiva, artículo 283, que ha sido reformado por el decreto legislativo 1513, ¿no? De que siempre exista la posibilidad de una variabilidad o reformabilidad, finalmente, de lo que significa la prisión preventiva a favor o en contra, a favor de que se desvanezcan o diluyan esos elementos, porque la defensa ha aportado algunos elementos importantes y que la fiscalía inclusive los tiene que valorar, y en contra de que ahora existen intensos, graves y fundados elementos de convicción que no existían antes, porque se han podido recoger, por ejemplo, actos de cooperación judicial internacional donde elaboramos tiempo atrás. Se han podido recoger esta información, entonces, acá ahí tenemos una mayor fuente de incriminación contra esta persona, ha cambiado la situación, por lo tanto, vamos a ver a la variabilidad, o lo que es solicitar por primera vez prisión preventiva, eso es lo que ha dicho la Corte Suprema en la 1839 de 2018, ¿no? Si es que solicita por primera vez, lo veo el órgano jurisdiccional de primera instancia, y esto no significa una variabilidad de la comparecencia simple. Ustedes lo saben bien, que cuando yo como fiscal, ustedes como fiscal no solicitan prisión preventiva cuando formalizan la investigación preparatoria y no han requerido ninguna medida de coerción, el órgano jurisdiccional competente, el juez de la investigación preparatoria, lo que va a imponer es una comparecencia simple. Entonces la prisión preventiva debe ser revisada cada vez que se modifique. El contexto del COVID-19 significó ello. Le puso una situación que nadie se esperaba en el mundo, ¿no? De esta pandemia, producto del coronavirus. Pues una situación excepcional, entonces se dio facultades legislativas al Poder Ejecutivo y se dio este decreto legislativo de una cesación de prisión preventiva de mínima lesividad. Delitos nada graves, con penas mínimas, y donde no haya reincidencia, habitualidad o concurso de delitos, menos integrante de organizaciones criminales, y no se afecten bienes jurídicos muy importantes del ser humano, para finalmente incidir en la excarcelación. Obviamente ser sometido siempre a un régimen de una comparecencia muy rígida, para tampoco no perderles el paradero o perderlos de la vista. La excepcionalidad no puede ser adoptada en forma automática. Ninguna institución procesal penal tanta incidencia afectativa a las libertades fundamentales no puede ser aplicada de manera autómata o literal por parte de los jueces. Se requiere un grado de valoración. No se olvide lo que este mismo acuerdo plenario de 2019 de la Corte Suprema ha establecido, lo que es la motivación cualificada. Se requiere mayor rigor, y si el juez no motiva debidamente su resolución judicial, es donde los justiciables van a acudir a un habeas corpus, que puede llegar hasta el Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional. Si no se demuestra en caso concreto su absoluta necesidad y la imposibilidad de garantizar mediante otros, ¿cuál sería ese? Su principio de necesidad y menos gravosos para los derechos del imputado. En resumidas cuentas, entonces, la prisión preventiva es una medida de coerción procesal legítima a un Estado constitucional de derecho, sí. Como bien lo decía un penalista alemán, Maurer, el derecho penal es una amarga necesidad en una sociedad imperfecta como la de los hombres, o diríamos hombres o mujeres. Igual lo es la prisión preventiva. Es necesaria, es indispensable, porque si no, imagínense cuántas personas no se someten voluntariamente a la persecución penal. El caso finalmente de Félix Moreno, también Donaire. Uno estaba con ejecución de la pena, el otro estaba en una persecución penal, aunque creo que también tenía una sentencia efectiva. Interesante fue porque ninguno de los dos fugaron del país. Ambos fueron encontrados en el Perú. Estaban escondidos, ocultados en ciertos lugares. Entonces ya la experiencia demuestra que lastimosamente no son pocas las personas a las cuales van a estar dispuestas a someterse a la persecución penal de manera libre y voluntaria. Entonces, ante ellos, y siempre cuando haya ese primer elemento, que para mí es el más importante, el fomus comissi delicti, graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado como autor o partícipe de este delito.
para pasar a la prognosis de pena, que tiene que ser en concreto y no en abstracto a los 4 años, y luego ese peligrosismo procesal que está dividido en dos, en lo que es el peligro de fuga, y el otro lo que es el peligro del obstruccionismo, ¿no? Investigativa y probatoria, de indagación y de actuación probatoria en el juicio, por eso que esa casación 18399-2018 de Ancash deja en claro que la prisión preventiva puede solicitarse en cualquier estadio procesal, aún también en la etapa intermedia y en el mismo juzgamiento. Entonces estamos ante una institución que antes, ahora y va a seguir generando bastante discusión y bastante polémica y debate máxime ante situaciones de bastante mediatismo comunicativo, ¿no? Ante hechos, por ejemplo, lo que ha sucedido el día de hoy en estas detenciones de varias personas involucradas en esta suerte de contrataciones por parte del Ministerio de Cultura y con ciertas influencias palaciegas, ¿no? Veremos el Ministerio Público, es una detención preliminar judicial, me parece de 7 días, sí, y que obviamente han incautado seguramente una gran cantidad de acervo documental, de CPUs, etcétera, de bastante información, estos allanamientos domiciliarios. Veremos en los próximos días que una vez antes de culminado este plazo, vaya a solicitar prisión preventiva, porque muchas veces este ha sido la pauta, ¿no? El patrón procesal. Primero la detención preliminar judicial y luego la prisión preventiva. Pero siempre la última palabra la tienen los jueces. Principio de jurisdiccionalidad. Dicho esto, doy por culminada mi exposición. Nuevamente agradecido a CODEM y al ilustre Colegio de Abogados de Tacna por haberme permitido transmitir esta información, estos mensajes, estos conocimientos, a los cuales obviamente podemos no compartir, podemos discrepar, pero eso es el derecho. Estamos ante un foro estrictamente jurídico y académico a los cuales nos permite ello. Nuevamente, muchas gracias y no sé si existiesen algunas consultas de lo que se ha dicho hasta acá. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Estamos, ACODEM, el Derecho en Serio, se encuentra bastante agradecido con la exposición. Si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta, puede colocarlo en el chat para darle el pase y pueda formularla. Esperaremos unos momentos.